Hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a su video académico de esta semana. Y es que en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar un poquito con derecho penal, ya dejando a un costado pues la parte de derecho civil que fuimos agotando temas y pues este mes, como les había comentado, vamos a estar trabajando con derecho penal y con derecho mercantil. Hoy vamos a empezar a desarrollar la primera parte de derecho penal, siempre basándonos en sus generalidades para poder llevar un orden en el desarrollo de los temas y que sea más fácil para ustedes el poder comprenderlos. Así que para no alargar este video, los invito a que se suscriban al canal y compartan tanto el video como otros videos académicos que tenemos y así podamos llegar a más compañeros. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo empezar con el tema de derecho penal siendo tan extenso? Hablando un poquito acerca de su definición. Pero a diferencia de otras áreas del derecho, el derecho penal tiene una cualidad o una característica muy propia, y es que no solamente tiene una definición, sino que esta va a depender, o sea, la definición dependerá directamente desde el punto en el que la vayamos a indicar o a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Tenemos una definición desde el punto de vista subjetivo, una definición desde el punto de vista objetivo y una definición desde la perspectiva como ciencia. Cuando hablamos de un derecho penal desde un punto subjetivo, entendemos que es la facultad que posee el Estado de sancionar aplicando el poder punitivo, determinando los delitos, las faltas, las penas y medidas de seguridad, también lo relacionado a imponer estas últimas, verificar su cumplimiento y ejecución. Pero si nos piden desarrollar el derecho penal desde un punto objetivo, vamos a entender que es el conjunto de normas jurídicas que limitan el poder punitivo del Estado, determinando de forma abstracta los delitos, las faltas, las penas y medidas de seguridad. Y por supuesto, cuando nos piden hablar de un derecho penal como ciencia, vamos a entender que es un área de las ciencias del derecho, es ciencia, oye, no ciencias, de la ciencia del derecho, que estudia los principios, instituciones, doctrina y normas jurídicas que regulan los delitos, las faltas, las penas y medidas de seguridad, el proceso para determinar estas últimas y la correcta ejecución y cumplimiento de las mismas. Entonces, una vez nosotros entendamos las tres definiciones, digamos, que podemos encontrar sobre el derecho penal dependiendo el punto de partida, ya se nos va a hacer más fácil comprender los otros puntos o las otras características de esta área del derecho. Pero por supuesto, yo siempre les digo que para poder desarrollar un área del derecho en sí, también es importante conocer sus antecedentes. Primero vamos a empezar por los antecedentes del derecho penal en el mundo. Y es que en cualquier libro de derecho penal va a iniciar hablando acerca de la venganza privada. La venganza privada pues surgió como un antecedente ya directo del derecho penal en el que las personas solían entender que cualquier comisión de delitos se solucionaba a través de dinero. O sea, la mayor situación, digamos, que se pudiera suscitar, podían arreglarlo a través de dinero, no importando la comisión del delito como tal. Pero también se conoció lo que conocemos como la ley de talión, el ojo por ojo y diente por diente, como una forma de subsanar los delitos que se cometían. Luego también pasamos a la venganza divina. Aquí pues ya no los individuos buscaban una solución a los conflictos que tenían, sino que pasó sobre la iglesia. ¿Y por qué? En ese entonces pues se creía que el único que podía juzgar era Dios. Entonces Dios delegó ese poder divino a los sacerdotes y fue esa época en la que la iglesia a través de la religión manipuló a las masas y cometió demasiados actos inhumanos, dado que las condenas que solía imponer se basaban en delitos en los que ellos consideraban que se atentaba contra su fe. Entonces no importaba realmente a qué se violentaba o a quién se violentaba, sino que lo importante era qué tanto afectaban esos actos a la iglesia.
Luego encontramos la venganza pública, la época de la venganza pública. Aquí ya no es la iglesia quien castiga, sino que pasa directamente al Estado. El Estado es quien tiene el poder punitivo y es el que va a castigar. Pero como no existe una limitación a ese castigo, las penas en sí eran bastante drásticas y la mayoría pues terminaban con la pena de muerte, no importando directamente cuál era el delito que se estaba llevando, que se había cometido o que se estaba, digamos, en ese momento juzgando. Luego también encontramos la época humanitaria. Esto pasa en la Edad Media, en el que se empieza a limitar el poder punitivo del Estado a través de algunas normas jurídicas que buscaban de alguna forma el concientizar la situación del humano como tal. Entonces, aquí ya no se trata solo de castigar, sino también de rehabilitar al sujeto, de poder buscar algo más después de un castigo. O sea, no, el problema no acaba con el castigo, sino el qué va a pasar después con este sujeto. Entonces buscamos una rehabilitación. Luego pues ya se ve el derecho penal como un área de la ciencia del derecho, y esto se da en la etapa científica y empieza a estudiarse directamente en las universidades. Y tenemos la época actual en la cual se considera que el derecho penal está en crisis y que estamos regresando a la venganza privada, derivado que hay un retardo en alcanzar la justicia tras los delitos cometidos y tampoco el Estado ha podido prevenir los mismos. Y también es importante cuando empezamos a estudiar derecho penal el conocer un poquito acerca de los antecedentes en Guatemala. Pero como los antecedentes pueden ser bastante amplios, vamos a limitarlos un poco a la cantidad de códigos penales que hemos tenido. Y es que solamente hemos tenido 5 códigos penales en Guatemala. El primero fue en 1834, durante el gobierno de Mariano Gálvez. Luego tenemos el segundo, que fue en 1877, durante el gobierno de... se me olvidó el nombre. Bueno, después les digo el nombre, de verdad se me olvidó. Luego está en 1888, que es durante el gobierno de Manuel Lisandro Varillas. Luego tenemos en 1936, que es durante el gobierno de Jorge Ubico, y el actual, que fue el que se promulgó el 5 de junio, es el decreto número 17-73, entonces fue el 5 de junio de 1973. Se tenía previsto que entrara en vigencia en el 15 de septiembre de ese mismo año, pero derivado de algunas modificaciones que tuvo que sufrir, entonces se emitió el decreto 70-73, el cual en su artículo primero establecía que entraría en vigencia hasta el 1 de enero de 1974. Fue durante el gobierno del coronel Arana Osorio, Carlos Arana Osorio. Se conforma de 499 artículos, tiene 3 libros. El primer libro pues es la parte general, el segundo libro es la parte especial, el tercer libro es de las faltas, también tiene disposiciones generales y disposiciones finales. Entonces, luego tenemos las ramas del derecho penal. Cuando hablamos de las ramas del derecho penal, pues es entender que existe un derecho penal sustantivo, el cual se ve reflejado directamente en el Código Penal. También tenemos un derecho penal procesal o adjetivo, el cual se ve desarrollado en el Código Procesal Penal. Tenemos un derecho penal penitenciario o ejecutivo, que se ve reflejado tanto en el Código Procesal Penal como en la Ley del Régimen Penitenciario. Entonces también vamos a encontrar las clases de derecho penal y vamos a entender que existe un derecho penal administrativo, un derecho penal disciplinario, un derecho penal fiscal o tributario y un derecho penal premial. Cuando hablamos de un derecho penal administrativo, entendemos que es el conjunto de normas jurídicas que bajo amenaza de imponer una sanción garantiza el cumplimiento de las mismas por parte de los particulares frente a la administración pública.
Cuando hablamos del derecho penal disciplinario, pues vamos a entender que es igual el conjunto de normas jurídicas que bajo amenaza de imponer una sanción garantiza el cumplimiento de las mismas por parte de los empleados de la administración pública. Cuando hablamos de un derecho penal fiscal o tributario, entendemos que es el conjunto de normas jurídicas que bajo amenaza de imponer una sanción protege intereses fiscales. Y el derecho penal premial, pues es el conjunto de beneficios que recibe una persona que ha cometido un delito, pero ha decidido colaborar eficazmente con la administración de justicia. A este sujeto se le conoce en nuestra legislación como colaborador eficaz, pero cuando juega el papel de testigo, doctrinariamente se le conoce como un testigo corona. Luego vemos cuáles son las fuentes del derecho penal. Entendemos que las fuentes pues vamos a encontrar las reales que se van a versar en los hechos naturales o actos sociales que dan paso a la formalización de la ley penal. Y luego tenemos las fuentes formales, que es el proceso de creación jurídica de una ley penal. Esta puede ser directa, una fuente formal directa, que es la ley, y una fuente formal indirecta en la cual podemos encontrar la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y por supuesto, ¿cuál es la finalidad del derecho penal? Proteger los valores fundamentales del hombre, la sociedad y el Estado. Y de este último, limitar su poder punitivo. Y la naturaleza jurídica del derecho penal pues se centra que es una ciencia derivado que se conforma por principios, instituciones, doctrinas y normas jurídicas, pero no es una ciencia directamente o una ciencia pura, por así decirlo, sino que es un área de la ciencia del derecho, o sea, se deriva del derecho, que es la ciencia principal, y es directamente parte del derecho público. ¿Por qué parte del derecho público? Porque el único que tiene la facultad de sancionar, siempre limitándose a las normas jurídicas que se han emitido, es el Estado. Entonces, en el próximo video que hagamos sobre derecho penal, vamos a seguir desarrollando sus generalidades y nos vamos a concentrar en el contenido, las características, los principios del derecho penal, que sí es un poquito amplio ese apartado, las escuelas del derecho penal y algunas diferencias. Cuando hay diferencias, pues vamos a aprender a diferenciar el derecho penal del actor y el derecho penal del acto, el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo, solo para que tengamos como una idea de estos conceptos que ahora se manejan. Entonces este sería el video académico de esta semana. De verdad espero que les pueda servir para su estudio y que pueda ayudarlos a despejar algunas dudas.